Amados, usted y yo venimos en un tiempo donde el Señor no se detiene en perfeccionar la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Hoy Dios ha hecho un poco más. Hoy Dios ha trabajado un poco más en cada uno de nosotros. ¿Sabe cuándo retrasamos nosotros su obra en nuestras vidas? Es cuando usted se baja de la posición donde Dios te puso. Porque todo lo que está debajo del sol ha sido creado por Él, ¿cierto? Pero no todo le da voluntad a Él. No todos le dan tampoco ni permiso ni designio, siendo creación de Él, no todos le dan la voluntad a Él. Están quienes todavía se mueven en el libre albedrío y estamos los hijos que creemos que ya no es de esa manera, sino bajo la voluntad de Él. ¿Ustedes de cuáles? ¿Usted en cuál está? ¿En cuál línea está? Todavía se mueve a través del libre albedrío, o sea, usted todavía escoge, siendo hijo de Dios, si peca o no peca. No. ¿Qué es lo que Él dice? Nosotros debemos de hacer su voluntad y su voluntad está sujeta a obedecerle a Él, ¿cierto? Recuerde que nuestro cuerpo siempre nos va a llevar ¿a dónde? Al pecado, a la maldad, pero hay algo mayor en nuestras vidas que es su voluntad en nosotros. Y su voluntad, y cuando usted y yo comprendemos que no es lo que usted dispone para saber si lo hace o no lo hace, porque esa no es la voluntad de Él en nosotros. No es si usted y yo disponemos si lo hacemos o no, es saber que su voluntad en nosotros es Cristo. Y si usted y yo somos portadores de Cristo, ¿usted cree que Cristo ofendería al Padre? ¿Cristo haría lo contrario, desobedecería al Padre? No. Entonces nosotros buscamos siempre obedecerle a Dios. ¿O usted no lo busca hacer? ¿Cierto? Por allá lo voy a invitar al libro de los Salmos, capítulo 15. Libro de los Salmos, capítulo 15. Para que usted y yo comprendamos a qué en esta mañana Dios nos va a edificar, porque es algo que sé que nos va a confrontar de muy buena manera. Sí, de muy buena manera. Salmo capítulo 15, verso 2. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, ¿dónde? El que no calumnia, ¿con qué? Diga, ahí está lengua mía. Ayúdame, Señor, a controlar mi lengua. La ha cantado. Ni hace mal, ¿dónde? ¿A quién? Ni admite reproche alguno contra qué. ¿Cómo vivimos nosotros en medio de la sociedad? Mire que aquí enmarca no solamente nuestra vida espiritual, está marcando nuestra integridad familiar y también está marcando nuestra integridad social. Mire a todo lo que apunta. La Biblia tiene respuestas para todo, porque muchas veces nosotros decimos, ¿cómo trato yo a ese vecino difícil? ¿Usted qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted a otro hermano le pregunta, yo cómo trato a un vecino difícil? Trátelo de... ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo tratas a ese vecino difícil? ¿Cierto? ¿Cómo tratas a esa persona? ¿Cómo tratas a ese prójimo difícil? Porque mire lo que dice, usted y yo debemos de andar como primeramente en integridad y hacer ¿qué? Justicia. ¿Cuántos no hemos orado diciendo que el Señor nos ha puesto a buscar primeramente su reino y su justicia para que sea añadido lo demás? Y para que usted y yo veamos que sea añadido lo demás, uno, lo primero que tenemos que hacer es conocer de su reino. ¿Y sabe cómo iniciamos conociendo un reino? Usted usted y yo de manera física, ¿cómo iniciamos conociendo otra nación? Primero que todo tenemos que conocer sus leyes.
Porque por lo que usted y yo somos castigados o corregidos aquí en Colombia, hay otras naciones donde son más estrictas, donde son más rigurosas. El latino corrige a su hijo con la chancla, con Martín Moreno, la vaina, el palo, el juguete, como le dicen, ¿cierto? A punta de juguete. Todo esto, pero hay naciones en las cuales usted tiene que, no le puede ni gritar. Aquí, ¿cuántos tienen la marca de ese primer grito de la mamá en la espalda? Porque somos latinos, tenemos ese lunar. Pero si usted va a otra nación, usted ni siquiera le puede gritar a sus hijos. Entonces, hay algo que usted y yo tenemos que conocer, sus leyes, sus normas, lo que reglamenta esa nación. Y aquí mismo nos enseña que usted y yo, para poder andar en integridad y en justicia, tenemos que conocer también las normas y las leyes del reino. Porque en el reino celestial o en el reino de Dios no es como en nuestro reino. ¿Sabía usted que todos tenemos un reino? Ese reinito que todos tenemos. Hay algo que usted en sí, usted en su casa no deja tocar ciertas cosas. Esa es su ley. En su casa no se come, no se usa, no se lleva, no se saca ciertas cosas. Es su ley, ese es su reinito. Y eso hace que su casa marche en orden, ¿sí o no? Usted no deja moverla. Llegó la visita y dijo, ay, qué pereza esta sala aquí, yo la voy a poner allá. No, es su reino. Usted dice, donde usted lo puso, usted no deja que cualquiera llegue y lo haga. El reino de Dios, para nosotros entender lo que es andar en integridad y en justicia, tenemos que entender lo que ya ha sido estipulado, creado y dado por Él para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos llegar al cielo y con nuestra naturaleza humana decir que las cosas del cielo son las que tienen que cambiar. Él no nos llevó a un lugar celestial para que usted y yo siguiéramos viviendo en una naturaleza humana, sino antes al contrario, para que usted y yo entendiéramos que el que inició esa buena obra, esa obra que ha iniciado en cada uno de nosotros, la está perfeccionando, y para que la esté perfeccionando nosotros sabemos que estamos sujetos a su reino en nosotros. Porque si usted y yo llevamos nuestra naturaleza al cielo, nuestra vida no va a cambiar. Vamos a seguir luchando y peleando por lo mismo. Pero cuando entendemos las leyes del cielo, empezando por lo siguiente, la integridad y hacer justicia, sabemos que no está en las fuerzas del hombre. No está en las fuerzas humanas, no está. Eso no está en las fuerzas del hombre. Si no, usted y yo no hubiéramos sido decepcionados en algún momento, como así tampoco hubiéramos decepcionado a otros. Porque en la naturaleza del hombre no está ser fiel ni a él mismo. Porque hay cosas en las cuales nosotros nos hemos traicionado a nosotros mismos, ¿o no? ¿Nos hemos traicionado a nosotros mismos o solamente yo me he traicionado? Sí, porque usted sabe que para no hablar de usted, todo lo que uno quiere impartir o enseñar es a través de la obra que el Señor haciendo y de las cosas que uno tiene que ir dejando para poder ver la manifestación del Señor en cada uno de nosotros. Porque si seguimos en nuestras fuerzas, en nuestra lucha, usted y yo vamos a seguir siendo nuestra propia decepción. Voy a empezar dieta. ¿Cuándo? El lunes. ¿Cuál mañana el lunes? No, el otro lunes. Voy a ir al gimnasio y cumple. Va y se inscribe, pero no va a hacer ejercicio. Le pasa lo mismo que a mí. Yo me inscribí hace como 5 meses para hacer ejercicio que para perder la barriga. Y a mí no me ha pasado nada. Voy a tener que empezar a ir a ver si de pronto haciendo ejercicio se elimina. En el cuidado, mire, nosotros nos decepcionamos y nos defraudamos aún en nuestra propia alimentación. Y aquí el Señor no está hablando, la palabra no nos está dando solamente
de andar en integridad y en justicia, en cómo quiero que la gente actúe, obre o se manifieste a mi favor. Aquí la primera orden es para cada uno de nosotros. Y esto es tan necesario para el momento en que fue escrito como para usted y yo como iglesia actual y como iglesia presente, porque aquí es donde nos damos cuenta que el salmista siempre enseñó, y algo que él siempre luchó, las más grandes luchas fueron internas, porque usted vio que a él a lo físico no le tenía miedo. Los ejércitos le tenían miedo a lo físico, pero él no le tuvo miedo a lo físico. Muchos, cientos de soldados le corrían a la difamación de Goliat. Se escondían, no se atrevían a enfrentarse a él. David no le tuvo miedo ni al oso ni al león. O sea que aquí la lucha, él sabe y Dios sabe de qué usted y yo somos capaces. Y sabe cuándo comienzan a cambiar las cosas para nuestras vidas, cuando usted y yo dejamos de decepcionarnos a nosotros, porque somos muy buenos para ver las decepciones de otros hacia nosotros, valga la redundancia. Somos buenos para eso. Vemos cómo nos tratan, vemos cómo nos atacan, vemos cuántas cosas nos dicen, vemos cuánto nos humillan, vemos, ¿sí o no? Eso lo vemos y es latente. Es que se burlan de mí por ser cristiano. Búrlese usted de ellos por ellos no serlo. Pero mire que aquí no enseña ni a que usted tema porque se burlan de usted por ser cristiano, ni a que usted se burle de ellos por no serlo. Porque igual creación son. Pero el llamado aquí es porque dentro del proceso de la preparación que usted y yo tenemos que tener como iglesia, uno de los primeros requisitos que el Señor dice que para los fines de los días o los tiempos más difíciles, de la primera persona que nos tenemos que cuidar es de nosotros mismos. Usted y yo luchamos por muchas cosas que nuestro entorno hacen en contra de nosotros. Y el Señor dice que estas serán las señales del fin. Y dentro de las señales del fin, Él enseña que para estos tiempos lo primero que usted y yo tenemos que hacer es cuidarnos de nosotros mismos. O sea, usted y yo somos peligrosos. Mírese al espejo y verá que el espejo lo traiciona. Usted se peina para un lado y usted sale y está peinado para el otro. Pues a John no le pasa. Pero en estas cosas usted y yo debemos de darnos cuenta de que si el Señor dice que y manda y mire, y no solamente es Pablo a Timoteo, también le enseñó eso. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. O sea que usted y yo también tenemos que cuidarnos de lo que consideramos la doctrina enseñada o de la doctrina aprendida. Porque nuevamente insisto en esto, usted y yo no somos conocidos si somos sana doctrina o no somos sana doctrina porque prediquemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. ¿Usted va a una iglesia trinitaria de sana doctrina o va a una iglesia unitaria? Eso no define la sana doctrina. ¿Sabe qué define la sana doctrina? ¿Cuánto de Cristo hay usted y en mí? Porque para muchos sana doctrina es ir a una misión que coloca cargas pesadas que muchos de ellos les da dificultad llevarlas. Lo dice Pablo. Muchos definen la santidad a través de la vestidura. Muchos definen la santidad a través de ciertas prácticas, hábitos o aún de lo que por fiesta o por tradición se haga. Y el Señor aquí lo primero que demanda es para usted y yo entender todo este proceso y usted y yo comprender de que la sana doctrina no la hace un lugar ni una denominación, la hacemos usted y yo. Porque la denominación la regula unos estatutos, un reglamento interno.
a la iglesia la regula Cristo y sus mandamientos. Y para que esos mandamientos sean visibles, o sea, que usted y yo lo primero que tenemos que hacer para activar esa verdadera doctrina en nuestras vidas es que la obediencia. Sin obediencia no hay, usted puede decir y la gente lo puede mover y llevarlo a lugares de sana doctrina, pero usted ser un desobediente, ¿qué peligro usted en ese lugar? A partir de ahí dañó la sana doctrina de ese lugar. Integridad y hacer justicia. No solamente eso, dice, y hablar verdad, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Sabe? No sé si usted ya lo ha leído, ya lo sabe, yo creo que sí, ya se ha predicado, que de cada uno de nosotros Dios escogió un lugar muy especial para guardar la eternidad. Y dice que Él dio eternidad al corazón del hombre. ¿Y dónde está ese corazón? ¿Será el físico? Ese que Él escudriña, que es el que nos va a delatar a nosotros delante de su trono por las cosas buenas y malas que hicimos, a través del cual, donde se va a extraer, por lo cual usted y yo vamos a ser parados delante del gran trono, y dice que allí va a ser abierto el libro de los hechos y van a ser leídas todas las cosas buenas y malas que usted y yo hicimos. Porque todo es intencional. Todo es intencional. Y recuerde que en el corazón es donde nacen todas las cosas. Así como nace el pecado, también nacen las buenas cosas. Por eso hay que hablar verdad en nuestro corazón. Un corazón lleno de verdad es un corazón libre. ¿Por qué? Porque dice que conocer la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si usted y yo conocemos la verdad, eso va a traer libertad a nuestras vidas. Y vamos a comprender aquí una cosa. Hay dos designaciones a través de esa libertad. Cuando usted y yo estamos en Cristo, hemos nacido en Cristo y Él es el que verdaderamente reina en nuestro corazón. Si usted nota, hoy estamos muy cristocéntricos, porque algo que ha pasado durante mucho tiempo es que a Él se le estaba quitando el lugar en las iglesias. Muchos mensajes que enseñan un sinnúmero de cosas, historia, cartografía, biografías y entonces, y comenzamos a hablar o a pregonar doctrinas de otros hombres, enseñanzas, institutos de otros hombres. Y la Biblia enseña un solo instituto y una sola doctrina. Por eso hay corrientes de pensamiento. Y cuando usted y yo entendemos que Cristo lo es todo para nuestras vidas, viene una corriente de un pensamiento y a usted no lo va a mover, porque son necesarias, porque dice que esas corrientes prueban a los que se dicen ser y no lo son. Porque usted y yo no nos debemos dejar mover como el viento que he llevado de aquí para allá y de allá para acá sin saber hacia dónde va. Cuando la roca de nuestra doctrina, de nuestra vida es Cristo, vendrán fuertes vientos, fuertes lluvias y dice que la casa no caerá. Pero cuando usted y yo somos débiles en nuestro pensamiento, en nuestra creencia, en nuestra fe, en nuestra doctrina, viene cualquiera con un pensamiento y nos mueve. Es que usted va, ¿dónde va usted? En esa congregación hablan es que de apóstoles, profetas. Sí, Dios dice y le enseñan a través de la Biblia que ya no hay apóstoles ni profetas. Y tiene toda la razón, ¿cierto? Porque nosotros nunca hemos negado que mayor es la sabiduría que tiene la Biblia que lo que pueden hacer los hombres. Pero nuestros apóstoles o los apóstoles designados en la misión no tienen no andaron con Jesús. Ellos no andaron con Jesús. Portan a Jesús y son portadores del Cristo viviente.
pero no son esos apóstoles que cenaron con él, que estuvieron en la última cena, ¿cierto? Que lo vieron ascender no, son apóstoles edificacionales. Y cuando nosotros entendemos eso, no nos dejamos mover, porque hay un texto que dice que a Pablo fue el último de los apóstoles que se le presentó, ¿cierto? Pero no leen ni el contexto ni lo que sigue, porque por allá adelante habla de más apóstoles. Él llama a Timoteo apóstol, ¿cierto? Y llama a otros apóstoles, pero ya no desde el punto de Cristo, de haber vivido, de haber caminado con él, sino desde el punto edificacional. Los enviaba. Un apóstol es un enviado. Tiene una designación de enviado. En lo edificacional es el que instruye a un ministro asignado para cierto lugar para que el reino de Dios sea extendido y crezca en ese lugar. Acontece que muchos de los que critican el hecho de que nosotros tengamos en nuestra boca o mencionemos o llamemos a uno de los ministros apóstol, mire, si usted lo llama pastor, él no se va a incomodar por eso. Si usted le dice hermano Julián o hermano Juan José, nosotros no nos vamos a incomodar por eso, porque sabe ante todo que somos, sí somos ministros, y un ministro es un servidor. Somos servidores dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia. Lo que hacemos aquí es un servicio, no ¿cierto? No un régimen, no estamos tomando posesión de lo que no nos corresponde. Usted dirá, ¿por qué esto? Porque hoy en Cristo estamos siendo fortalecidos y edificados a través del conocimiento de su verdad para nosotros poder entender libertad. Porque hay gente que no le ha dicho a sus vecinos o a sus amigos que usted va a una iglesia porque sabe que en esa casa hay alguien que va a otra congregación y lo va a criticar porque usted va a una iglesia apostólica. Nosotros nos sentamos muchos pastores en la mesa, nos sentamos diferentes ministros en otras partes, y cuando llega la autoridad de nosotros y nosotros le decimos, apóstol, veas por inmediatamente cambian con nosotros, nos dan la espalda, o nos dicen que somos doctrina de prosperidad, doctrina de engaño, doctrina de mentira, y todo eso. La doctrina de nosotros es Cristo, la doctrina de nosotros no es Julián Ruiz, la doctrina de nosotros no es Juan José Ateortúa, la doctrina de nosotros no es ninguno de los ministros como tal, es Cristo. Entonces esto le va a servir a usted para que usted tenga cuidado de sí mismo y también usted sepa dónde está. Si Dios lo escogió y lo puso en este lugar, glorioso, glorioso, porque recuerde que nosotros no los escogemos. Cristo ya nos había escogido, nos había llamado y nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo no podemos cambiar el mañana. Lo que está designado para usted y para mí para el mañana, eso es lo que se va a dar. ¿Cómo vamos a cambiar algo que ya fue designado y querer que el Señor haga todo lo contrario cuando usted está pidiendo algo y Dios quiere algo mejor para su vida? Usted está pidiendo algo y Dios se lo puede asignar, pero eso como se lo asignó en sus fuerzas, le puede causar inquietud, carga, desespero y todo eso. Más si es asignado conforme a llevar su cruz, dice que es fácil y ligero. ¿Usted cuál quiere escoger? Entonces recuerde que los ministerios a los cuales usted y yo asistimos para oír momentos como este, somos edificacionales. Ministerio edificacional es aquel que Dios usa a través de una tarea específica para dar una enseñanza, una administración, una predicación o enseñar doctrina a la iglesia, porque requiere el cuerpo, así como nuestro cuerpo requiere ser educado en ciertas áreas, comportamientos y todo eso, y tiene que estar activo. Para eso el Señor nos apartó, para que la iglesia estuviera activa. ¿O usted no es activo en esta mañana? No se me duerma. Por aquí me trajeron unas piedritas para tirarle al que duerma. Si usted quita su mirada, si me empieza a llamar, me le voy a acercar. Si yo veo allá que usted comienza, no se me duerma. Dígale al que está a su lado, no se duerma. A dormir donde se trasnochó.
Y le aseguro que no fue en la presencia del Señor. Entonces, mire, todo esto para usted y yo entender que nuestro corazón hable verdad, tenemos que conocer esa verdad. Y recuerde una cosa, nacidos de nuevo, usted y yo no necesitamos liberación, necesitamos libertad. Y cuando usted y yo ya nacimos de nuevo, ya Dios nos dio esa libertad, ya conocimos la verdad, nacemos en el que es la verdad, y a partir de allí, por eso está escrito, y muchas veces a nosotros se nos olvida eso, dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces uno en el lenguaje de un hijo de Dios no le escucha sino hablar del pasado, de las maldiciones, de las enfermedades, de todo eso. Eso es un indicativo que usted está apenas en proceso de parto, no ha nacido de nuevo. Cuando nazca de nuevo usted va a comprender que la luz con la cual usted mira ahora no va a ser la misma, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces un hijo de Dios no necesita liberación, necesita ser libre, muy diferente. Muy diferente. ¿Y cómo se llega a esa libertad, a ser libre? Conociendo la verdad. ¿Y cómo conocemos la verdad? Cristo en nosotros. Cuanto más lugar Cristo ocupe en nosotros, usted y yo más libres vamos a ser. Cuanto más Cristo esté en cada uno de nosotros, usted y yo vamos a tener menos luchas y menos nos vamos a tener que preocupar de nosotros mismos. Porque Él dice, cuídate de ti mismo, como primero. Y en las señales que el Señor dijo, cuida de no ser engañado. O sea, el primero que tiene que cuidar, no es por lo que enseñan aquí o enseñan allá. Usted y yo somos los que tenemos que cuidarnos de ser engañado. Cuídate de ser engañado. Yo no tengo la verdad absoluta, no le estoy impartiendo la verdad absoluta, pero sí le estoy hablando de la verdad absoluta, Cristo mismo. No hay otra verdad fuera de Él. Hay imitadores de la verdad. Hay Made in China de la verdad. Hay imitadores. Y esos imitadores son los que quieren que usted vaya a un lugar donde le den un mensaje motivacional, donde usted como mujer la empoderen. ¿De qué sirve usted ser empoderada si por dentro está empodrida? No ha entendido lo que es sanidad, libertad, no ha entendido lo que es liberación. ¿Sabe quiénes necesitan liberación? El que no ha entendido quién es Cristo para él. Ese necesita liberación. Le voy a poner un ejemplo para que usted vea que no le estoy hablando pensamientos personales, sino que es algo a través de lo cual la Biblia me ha exhortado y me ha abierto ese panorama a muchas cosas que literal, hay cosas en las cuales uno en sus momentos, cuando creía porque recibía una instrucción o porque se pegaba al mensaje de otros, uno terminaba soltándole una mentira a la iglesia, terminaba engañando a la misma iglesia. Y hay cosas en las cuales uno se ha dado cuenta y yo le he tenido que pedir perdón a Dios. Señor, perdóname por las herejías que muchas veces salieron de mi boca. Y espero que usted también me perdone, porque si no, el que no perdona no entrará al reino de los cielos. Mire, todas estas cosas porque llevábamos pensamientos de corrientes. ¿Usted no ha notado que hoy se levantan más pensamientos, más corrientes que verdaderamente hablar de Cristo? Hoy hay un sinnúmero de corrientes tradicionales, está arminianos, calvinistas, tradicionales, hay muchos hombres generales de la fe que enseñaron unas cosas y muchos siguen sus pensamientos, no siguen a Cristo, siguen sus pensamientos, ¿cierto? Hay muchas corrientes que se han levantado a través han sido judaizantes, han sido mesiánicos, han levantado corrientes y de todo eso. Yo no me puedo llamar judío porque soy colombiano. Y hay muchos que se meten tanto eso que
practican la escultura, los pensamientos, las tradiciones de ellos cuando usted y yo no estamos. Si Dios a nosotros no nos hizo nacer en Israel, fue por algo. Y en eso no se equivocó. Entonces no es la corriente, es el pensamiento, es el hombre, es lo que se transmite, es lo que muchas veces usted y yo no discernimos en el entendimiento que Dios nos ha dado. Por eso es sumamente importante, amada iglesia, que en nuestra oración siempre pidamos entendimiento. Porque si nosotros no tenemos el entendimiento que Dios nos da, otro sí nos va a dar su pensamiento o nos va a compartir su entendimiento. ¿Y sabe para dónde va a terminar usted? Caminando en reversa. Se va a devolver. Se va a estancar, se va a detener. Entonces mire, que nuestro corazón hable la verdad. Y nuevamente le insisto en esto. Usted y yo necesitamos permanecer y vivir libres en nuestro caminar. Y los que no lo conocen, eso sí necesitan liberación. ¿Cómo nos sanamos de nuestras heridas del pasado? De nada sirve que usted venga a una consejería, a un proceso de teoterapia, si cada que usted viene más lleno de usted que de Cristo. ¿Sabe qué va a pasar? Que usted va a salir de esa teoterapia, de esa consejería, igual se va a seguir alimentando de lo que se estaba alimentando. Entonces, y ya usted mismo vio, ya todos nos dimos cuenta de que esa rutina no nos hace libres, porque si no tenemos el conocimiento de aquel que verdaderamente nos hace libres, porque recuerde que Él fue el que nos hizo libres. En Cristo somos libres, más que victoriosos. O sea, usted y yo tenemos algo asignado. Eso usted y yo lo tenemos que vivir. Ya si usted no ha nacido de nuevo, ahí sí, pase aquí al frente que lo vamos a liberar. Y prepárense los hermanos más grandes por si se rebota ese gaucho muy fuerte. Entonces, dentro de todas estas cosas, que nuestro corazón hable esa verdad. Usted y yo no vamos a poder hablar esa verdad si en nuestro corazón no está la eternidad misma. Y Cristo al resucitar se hizo eterno. Fue el que nos mostró el camino a la eternidad. Por eso Él dice, yo voy, pero voy es a preparar morada. Y no nos dejó solos. O sea, Él es nuestra eternidad plena. Por eso dice y enseña la palabra que la honra y la gloria debe ser a Él por este y por todos los siglos. O sea, hay una eternidad plena en cada uno de nosotros. Dice, el que no calumnia con su lengua. Cuando nosotros borramos la calumnia de nuestra lengua, nos alimentamos de ella misma. ¿Cuántas palabras y cuántas veces hay honra y alabanza al Señor en su día a diario? ¿Cuántas? ¿Cómo es su día? ¿Cómo es su día? ¿Cómo es cierto? Es que el trabajo y por el trabajo no es que tan ocupado, a mí no me da tiempo de orar. Venga, es que no es que le dé tiempo de orar, es que usted sepa que usted es portador de Cristo. Cuando usted está muy ocupado, Cristo está muy ocupado con usted. Cristo no está a un lado esperando a que se seque para poder entrar, porque usted está muy ocupado trapeando. Cristo está en usted. Entonces usted voltea para acá, sube una cosa, baja una cosa, está preparando comida. Cristo está en usted. Usted no requiere de sacar un tiempo específico, porque si usted hace eso se va a mentir a usted mismo, porque lo va a hacer los primeros días, pero después eso va a entrar en el olvido. Mientras que usted no entienda quién mora en usted, donde usted quiera que vaya, usted se le presenta un problema. ¿Qué tal si usted y yo aprendemos a un problema en ese momento, un medio pasito atrás y le decimos, bueno Señor, este le toca a usted? Ya no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de ¿quién? De Él. Debemos de vivirlo a Él. Él mora en nosotros, nosotros lo tenemos que vivir.
De esa manera, usted y yo nos alimentaríamos más que de calumnia, nos alimentaríamos de el verdadero fruto de la lengua. No solamente eso, dice, ni hace el mal a su prójimo. Usted y yo no estaríamos pensando en cómo vengarnos del que nos hizo daño cuando usted y yo estamos llenos de la plenitud de la verdad. Me la hizo, Señor, se metió contigo. Porque la venganza en nuestras manos o el defendernos en nuestras manos es venganza. En las manos de Dios es justicia. Y aquí dice que debemos de andar en integridad y en hacer ¿qué? Justicia. ¿Cómo está tu integridad? ¿Y cómo está tu justicia? Mire que a través de la lengua, Él nos enseña en 1 de Juan 3:18. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice, hijitos míos. Y aquí no lo está diciendo ese Señor, lo está diciendo nuestro Señor, nos está edificando a la iglesia. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, o en verdad. ¿Cómo amas? ¿Cómo amas? ¿Cuál es el amor que hay en tu vida? ¿Cuál es el amor que hay en tu corazón? De la abundancia de eso que haya en tu corazón es lo que va a salir por tu boquita. ¿Sí? Mire, todo esto para que usted y yo, y dice, y termina el texto diciendo, y no admite reproche alguno contra su vecino. ¿Cómo eres conocido en la cuadra? Si su pastor se aparece en la cuadra y pregunta por su nombre, ¿será que le dan razón? ¿O cómo lo conocen a usted en la cuadra? ¡Ja! Esa vieja peleona vive allá. La chismis, allá. Esa chores. Ese chore usted lo puede acompañar con cualquier nombre, así que vea, vive allá, es la cámara de la cuadra, todas las sabe, todas las sabe, ¿cierto? Vea, las coge en el aire. Ah, vea, y uno dice, ¿cómo? Es un vaso comunicante para tratarlo suave. Mire, todo esto para que usted y yo entendamos todo lo que es necesario de permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros, porque recuerde una cosa, usted y yo, o no sé si usted se ha encontrado hermanitos en la fe, que en el templo son unos y en la casa o en la calle son otros. Mire lo que el Señor le dice por allá en Juan capítulo 8, verso 31 y 32. Mira lo que Jesús dice por allá. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis ¿dónde? En mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire cuánto insiste el Señor en la verdad. Porque la verdad es la que a usted y a mí nos va a dar la posición real, porque usted y yo podemos orar que somos reyes y sacerdotes, pero ¿con qué boquita lo está diciendo? Con una verdad que permanece en la verdad, ¿cierto? Permaneces en la verdad, conoces la verdad, somos libres por la verdad. Porque yo me he dado cuenta, perdón por ese yo, porque hay cosas que uno se da cuenta donde muchos creyentes
no han entendido que entre más llenos de Cristo, más libres somos. Entonces tienen que ir a buscar el baño para el lunes, el baño para el martes, el baño para miércoles, y el jueves lo cambian por el horóscopo, el viernes por su velita de color, el sábado por el baño de ruda o por una prenda de vestir de color según lo que el horóscopo le diga. Y el domingo viene, no vino al culto porque el horóscopo le decía que se tenía que cuidar. Cuídate. Que se le alineen los chakras. ¿De qué sirve usted alinear los chakras si no ha podido con el mínimo demonio? Que es vencer el yo y el ego dentro de sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué le sirve a usted conocer la verdad si todavía, mire, algo tan importante también en esta partecita? Nosotros en el ministerio tenemos profetas y aquí han venido a predicar ministros con su llamado profético. Pero algo que se nos ha enseñado para que usted también lo tenga en cuenta, hoy usted y yo estamos siendo edificados. Para que usted también lo tenga en cuenta, recuerde que los profetas a usted no están para que le profeticen a usted la suerte, ni si Dios le va a dar un carro o una casa, si le va a dar dinero, si le va a dar la esposa como usted la quiere, si le va a dar el esposo como... No, los profetas Dios no los puso para eso. Si usted se va a la Biblia, en el Antiguo Testamento estaban para exhortar y enseñar al pueblo a las decisiones que debían de tomar para estar preparados para la recibida del Mesías. O es lo contrario. O si usted ha leído algo contrario, también estoy dispuesto a aprenderlo. Porque era para eso que eran preparados. Se profetizó que iban a tener un libertador, ¿cierto? Que iba a venir un diluvio. El Señor lo cumplió, ¿sí o no? Se profetizó la libertad de un pueblo, que iban a tener un libertador. Esa era la palabra profética sobre la cual el pueblo de Israel se movía, ¿o no? Profetizó que iba a ser el padre de todas las naciones y que los hijos de él iban a ser como la arena del mar. No somos como la arena del mar, porque no somos hijos en sí biológicos o espirituales, pero sí de la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces todo esto, mire que todo se basaba en lo que había de venir y exhortando al cambio, porque se hablaba, los profetas hablaban a los reyes para decirle, sal a la batalla o no salgas a la batalla. Los profetas corregían a los reyes en sus decisiones. Cuando creían y lo querían hacer en sus fuerzas, Dios usaba al profeta para decirle, no es en sus fuerzas, así no es, dice el Señor. Y viene el Señor como profeta de profetas y habla del reino de los cielos, al cual usted y yo nos tenemos que enfocar y vivir el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó a profetizarlo. Ahora dice, este es el reino. Y habla de quién, de su reino, del reino del Padre, y comenzó a hablar del reino del Padre y de todo eso. Después en sí, a través de los usos de los profetas, siempre ha enseñado él a hablar de su nueva manifestación, no ha hablado de otra cosa diferente. Y muchas veces nosotros, mira lo que ha pasado, el ser humano humanizado tanto a los profetas, que siempre que se invita a profeta, la gente está tan preocupada porque no le hable, porque le va a sacar a la luz su pecado, o otros porque quieren que Dios les hable. ¿Usted quiere que Dios le hable? Porque esto es letra, pero también puede ser la palabra de Dios para nuestras vidas. Esto es letra, esto es un libro, escrito por inspiración divina, ¿sí o no? Pero aquí está la respuesta de todo lo que
Usted y yo podemos estar esperando, ay, qué bueno que traigan un profeta porque yo quiero que me hable, yo quiero que me diga si mi papá, si mi mamá, si mi hermano están descansando en paz o estarán atribulados. ¿Sabe cómo se da usted cuenta? Preocúpese por salvarse. Preocúpese por sostener esa salvación. Preocúpese por eso. Por lo demás, ya no hay nada que hacer. Por un alma que ya haya partido, que un espíritu que ya Dios haya tomado, no hay nada que hacer. Yo tenía esa carga por muchos años y recibí la respuesta leyendo la Biblia. No tuve que esperar a que un profeta viniera y me lo dijera. Porque Dios, hay cosas que Dios va a usar los profetas para decirte. Y las profecías traen enseñanza, exhortación, traen una manifestación inmediata. Porque de nada sirve que a usted se le diga algo y alguien le profetice y no haya un cambio inmediato. Entonces trae enseñanza, exhortación, ministración y consolación. Eso, porque Dios a usted sí le puede hablar a través de una persona y decirle y darle a entender que ya su oración fue oída, que Dios tiene el control de tu vida, que te está consolando, pero también te demanda. Te ministra, pero también te demanda. Y estos son profetas edificacionales. Usted y yo debemos de tener muy claro eso. Profetas edificacionales. Porque hoy muchos profetas usan el nombre, mire, y usan un sinnúmero de emociones para predicarle a las emociones de las personas. ¿Cuántos todavía están esperando la casa que les profetizaron hace 15, 20 años? Perdió la plática. Porque si Dios tiene para darte una casa, ya está designada, ya está escrita dentro de su propósito. ¿Usted cómo cuida la casa que tiene por arriendo? Porque usted quiere una casa, pero la casa que Dios le designó para habitar, para cubrirlo, usted no la cuida. Entonces el Señor no va a querer que usted se pierda. Y hay cosas que Él no nos da porque sabe que si no las da, nos perdemos. Hay gente que está esperando el baloto. Sí. No sé si usted todavía jugará al chance. ¿Ah? ¿La qué? Porque adicional a eso también está cómo cuidamos nuestra casa, la casa del Señor. Permanecerá limpia. Permanecerá limpia esta casita. Porque dice que el barrio y la casa la limpió. Y no se le olvide que el que moraba en ella, que era el que nos hacía cometer todas esas barbaridades de pecados en contra del Señor, está por ahí. Dice que anda rondando. Está buscando que nosotros le demos chico para entrar, habitarla, y dice que y no viene solo, porque ese se fue a hacer pandilla, ese se fue a hacer combo, ¿cierto? Ese está por allá recogiendo con quién venir a hacer destrozos. Entonces mire que esa verdad que usted y yo conocemos es la que nos va a permanecer libres. De nada sirve usted venir solamente un miércoles, un domingo a escuchar la palabra, a oír la palabra y el resto de la semana no. Y después tiene un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de cosas. ¿Quiere vivir en libertad? Conozca la verdad. Para eso está, eso es algo que está para todos. Esto está para todos. Entonces conozca esa verdad, viva esa verdad. Y dice que mire que debido a esto, Él nos demanda lo siguiente. Primera de Juan capítulo 1 verso 6. Primera de Juan capítulo 1 verso 6. Mire lo que dice. Si usted y yo conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, ojo con esto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Usted y yo podemos, es que usted, ¿cómo está su vida espiritual? Oro 24/7.
y usted lo ve y alumbra por el panel solar que tiene en la espalda, si no, no se le vería la luz de Cristo. Entonces, mire, si decimos que tenemos comunión con ¿quién? Con Él. O sea, algo que aquí el Señor, a través de lo que nos está enseñando, nos está diciendo, mire a lo que nos demanda, vívalo. Está preparando algo, Señor, esto tiene tu sazón, dame la paz en mi mente, dame la paz en mi corazón, y usted lo está haciendo. En lugar de estar escuchando esa canción de aplanchar o de despecho, ponga una canción que lo lleve a tener comunión con Él. Pasa uno por la casa de los hermanos y hay pautas publicitarias. Uno escucha que la hermana está ayudando al señor de la canción a hacer un servicio social. ¿Quién le vende una cantina? Vea, la hermana le está ayudando a vender la cantina al hermano, ¿cierto? Tan caritativa la hermana, le está ayudando a hacer publicidad, ¿cierto? Le está ayudando a vender. ¿Cómo realmente nosotros glorificamos a Dios dentro de nuestros hogares? Porque eso es parte de cumplir lo que dice ahí. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Primeramente, ¿a quién le está mintiendo? A usted. O sea que, ¿por qué es tan importante que usted y yo nos cuidemos de sí mismos? Porque cuando usted y yo nos mentimos a nosotros mismos, es muy fácil que otro llegue y nos engañe. ¿O no? ¿Cuántas veces ha caído usted en estafas? Mire, y ahorita para estafar es muy fácil. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Voy a hacer aquí con un ejemplo de un hermano de aquí de la congregación, Nelson Álvarez. ¿Qué Nelson será? Mire lo que pasa y mire cómo usted y yo podemos caer muy fácil. Fue a través de una llamada de servicio técnico del mismo WhatsApp. A usted le puede aparecer una llamada en el teléfono, servicio técnico de WhatsApp, conteste, para que usted vea cómo le piden a nombre suyo dinero a muchas personas. No se contestan llamadas en spam, ni se contestan llamadas de servicio técnico de ninguna aplicación. A él le pasó, le hackearon su red social y adicional a eso, a varios de acá les pidieron plata. Si no fuera porque le conocen el lenguaje a él, hubieran caído. A él le pidieron 300, a otro 400. Mire, usted y yo podemos caer muy fácil. Ojo cómo abre la puerta, porque muchas veces ustedes llegan a la... Mire lo que... Mire para que usted ponga dentro de eso. ¿Qué nos enseña a tener temor y discernimiento? Cristo. Él mismo nos está dando la solución a dependernos de todo lo que el sistema quiere imponer o quiere hacernos. Cristo, usted y yo no subimos a un nivel de discernimiento si Cristo no está en nosotros. Mire, cuanta más llenura del Espíritu usted y yo tengamos, más temor vamos a tener de hacer lo malo. Y mire lo que pasa, un ejemplo, nadie está libre de eso. Llaman, es que vea, que es que su sobrino está muy grave, que esto y que lo otro. Ahí cogieron en Bogotá una red donde desde el más viejito hasta el más jovencito tenía que ver toda una familia con un call center dentro de su propia casa para estafar. O sea, usted y yo nos tenemos que cuidar. No se dan claves de tarjetas, ni números ni claves de tarjetas por teléfono. Y más de uno, es que me ofrecieron que me gané un premio y no tengo y no quedar esto. Si ellos llaman, un banco lo llama, ya tiene todos sus datos, no necesita otra información. Si usted tiene duda, vaya a las oficinas. Terminan estafados.
Haga las cosas de manera correcta y usted va a sufrir menos. Integridad y justicia. Integridad y justicia. Mire, todo esto es para que usted y yo comprendamos por qué la importancia y por qué Cristo lo es todo en todo, por qué nos llena, por qué todas las áreas de nuestra vida tienen que estar llenas de Él. Filipenses 4:8, un texto muy conocido, pero que lo hemos usado para nuestro beneficio o en el momento en que lo queremos usar para que suene bonito. Pero hoy no lo voy a usar para que suene bonito, hoy lo voy a usar de manera edificacional. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es ¿qué? Verdadero. Otra vez, la verdad, siempre, integridad y justicia van primeramente sujetos a la obediencia y adicional a eso, a la verdad. Usted y yo no fuimos llamados a la mentira, a la verdad fuimos llamados en Cristo. Entonces, todo lo verdadero, todo lo honesto, nuevamente, vuelve y toca lo del inicio, integridad y justicia, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de qué, buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, ¿dónde usted y yo tenemos que ocupar nuestra mente? Hay veces en nuestra mente hay tanta basura que el Señor es hablándonos y quiere manifestarse en nosotros, pero no tiene lugar. Nos volvemos acumuladores compulsivos de un sinnúmero de basura. Y mire, y hoy por hoy está tan fuerte y es tan fácil inundar nuestra mente de basura que estábamos esta semana compartiendo con grandes tecnológicos, grandes personas o personas internacionales a través de la inteligencia artificial, las tecnologías, y nos pusieron un pequeño ejemplo. Nos hicieron abrir una red social que es muy común, ¿cierto? Usted la maneja. Usted la maneja. Esa red social nos la hicieron abrir y nos pusieron a ver un video por 10 segundos. Después de eso nos hicieron salir de la red y volver a entrar. 10 segundos después, cuando volvimos a entrar, nos comenzó a aparecer, según el algoritmo, cosas consecutivas a lo que estábamos viendo 10 segundos atrás. ¿Cierto? Luego de eso nos hicieron abrir una red social de un colectivo que ha estado disociando, difamando o dañando el diseño original de Dios, ¿cierto? Y nos puso a verla 10 segundos. Volvimos y salimos de la red social. Cuando volvimos a entrar, no nos aparecía sino publicidad de todos los colores. Usted la entenderá. Entonces, mire que es muy fácil cómo contaminan y adoctrinan a nuestros hijos a través de una red social. Ellos no necesitan sino estar 10 segundos en un video y el algoritmo ya sabe qué tiene que hacer. Esa red la construyen ¿cierto? En otro país, en otro continente, y allá no se ve sino cultura, museos, educación, disciplina, pero para América Latina la pusieron para que hiciéramos el ridículo. Y se vuelven virales a través de lo ridículo, ¿cierto? Bailecitos, chistes, comentarios, usted ve que eso, pero si usted investiga o se mete a las enseñanzas o al algoritmo de la red social en el continente asiático, usted no ve que allá hagan chistes, ni hagan bailecitos, ni nada se vuelva viral a través de algo que es contagioso por sí. Allá es cultura y educación. No permiten que la red social muestre otra cosa que no sea cultura, disciplina y educación. Pero para América Latina, hermano, borre ese TikTok. Esto es publicidad de inteligencia artificial, no paga. Entonces mire cómo es de fácil, amados, cómo es de fácil. Y la Biblia nos da las respuestas a todo eso. Mire lo que dice
Filipenses 4:8. ¿Y en qué termina usted pensando al terminar o al apagar ese celular después de haber estado en esa red social? En lo último que vio. ¿A dónde lo lleva la red social? ¿A dónde lo lleva la tecnología? ¿Cuánta fuerza de voluntad tiene usted para tener un celular y no irse a mirar más que su correo? En eso pensad. Yo les estoy hablando de Filipenses 4:8. Juan, capítulo 14, verso 6. Y con esto vamos cerrando en esta mañana. Esta es la primera. Va una. Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por ¿quién? Usted y yo, si no estamos en integridad y justicia, si no andamos en verdad, si realmente no hacemos las obras que Cristo nos demanda que debemos de hacer, usted y yo no vamos a entender por qué Él es el camino. Para usted cualquier camino lo va a llevar a cualquier destino, pero usted y yo no necesitamos ir a cualquier destino. Nosotros debemos de ir al camino que está dentro de nuestro propósito. Y Él dice que Él es ¿qué? El camino. Nuevamente aparece que Él es la verdad. Usted y yo no podemos decir que estamos en verdad si Él no es en nosotros y nosotros en Él. Entonces mire, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Mire, ningún camino nos va a llevar al Padre sino Él dice, yo soy. Hay una versión que dice, y en esta también, que es muy interesante, la parte del inicio, porque muchos hablamos del camino, la verdad y la vida, pero el yo soy ¿qué? Cuando Él se manifestó para iniciar hablándole al pueblo para la libertad, y le preguntaron, si me preguntan quién eres, ¿qué digo? Yo soy. O sea, el Padre mismo nos está diciendo, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Y sabe cómo perdemos nosotros ese diseño? Cuando se nos olvida la designación y la potestad que se nos fue dada. Y en esto, insistirle siempre que Dios nos dé las fuerzas y siempre que Dios lo permita, en su identidad. Usted, la identidad que Dios le dio es ser hijo. Usted y yo somos reconocidos en el reino de nuestro Padre como hijos. Hijos. Usted allá y yo no somos conocidos por el nombre que tenemos aquí. Usted y yo somos conocidos como hijos. Usted aquí es designado y es conocido como hijo porque tiene un apellido de un padre y de una madre que no sirven ni para acuñar un carro. Porque el apellido de tu padre o de tu madre nada te dan, nada te hace. Mas sabe que sí nos da mucho. Nos dio potestad de ser llamados hijos suyos. Tenemos potestad, o sea, somos conocidos no por un apellido, no por línea biológica. Somos conocidos porque hemos nacido en Él y antes de la fundación del mundo, Él fue nuestro hacedor. Usted y yo tenemos un hacedor desde antes de la fundación del mundo. Ya habíamos sido escogidos, ya habíamos sido llamados. O sea, usted y yo tenemos la potestad. Adicional a eso, dice que Él nos adoptó en el amado. Nosotros nos tenemos que desligar para entender libertad y sanidad en nuestra alma de lo espiritual en lo biológico. Porque hay gente que quiere avanzar en lo espiritual aferrado a lo biológico.
usted los escucha hablar y no hablan sino del pasado. No hablan sino del papá. No tienen sino el dolor de papá y de mamá y vigente, latente en su mente. Es que mi papá me hizo, es que mi mamá me hizo, mi papá me decepcionó, fue por cigarrillo y nunca volvió. Se fue por la leche. Fue a comprar el pan para algo y hasta el sol de hoy nosotros no dependemos de un abandono humano. ¿Sabe que si usted y yo nos debemos de preocupar? Que usted y yo no nos abandonemos. Porque cuando usted y yo nos abandonamos, allí es donde viene la depresión, la ansiedad, la angustia, el desespero, la tristeza, la soledad. Nos da miedo estar solos, nos da miedo estar, nos da temor avanzar, nos da miedo proyectarnos, nos da miedo emprender, y a usted se le dice, vea, usted es capaz de hacer, usted tiene un talento, le da miedo ejercerlo. Recuerde la designación, que usted y yo no vamos al Padre sino es por, y ese yo soy es el alfa y el omega. Usted y yo es nuestro inicio y es nuestro final. No hay otro. Usted y yo no nos podemos escapar del alfa y la omega. Estamos en medio de eso. Mire, para los que muchos que no sabían qué tipifican esas dos letras que están ahí al frente, alfa y omega. O muchos ni siquiera las habían visto y estaban al frente, ¿cierto? Mire, eso verdaderamente tiene un acto bíblico con mucho poder, con mucho peso. Él es nuestro inicio y Él es nuestro final. Usted y yo no tenemos escapatoria. Si el adversario te quiere sacar de ese principio, mire, Él no puede dañarte, no puede tomar posesión de tu alma, a no ser de que usted pacte con Él. Es de la única manera, porque Él no tiene poder, a no ser de que usted y yo se lo demos. Y algo que Él anhela de lo que usted y yo hemos recibido es la potestad. Él tiene poder solamente si se lo damos. Y algo que envidia, porque eso sí lo envidia, es la potestad que usted y yo tenemos. El Señor no le dio potestad a los demonios, no le dio potestad a Él, no le dio potestad a nada, le dio potestad a sus hijos. Y Él anhela esa potestad. ¿Y cómo obtiene esa potestad? Cuando usted hace ese pacto del alma con Él. Por eso usted ve prosperar de la noche a la mañana a muchos artistas. Porque mientras que ellos no le den la potestad, Él no puede tomar control. Porque la potestad que usted y yo tenemos es para gobernar reyes, para poseer naciones, para andar en todos los niveles de bendición creados, tanto en el reino como en la tierra. Pero el adversario, a través de esos dardos de fuego que le pone y todo eso, por eso es tan importante aquí retomar el escudo de la fe. Porque con ese apagamos todo dardo de fuego del adversario. Y esos dardos de fuego del adversario quieren colocarte imposibilidad, quieren colocarte debilidad, quieren colocarte no eres nadie, te quieren quitar la identidad, te quieren quitar la autoridad, te quieren quitar el lugar, te quieren bajar de ese lugar celestial. Porque Él anhela lo que usted y yo poseemos. ¿Y sabe cómo Él se burla de nosotros? Cuando pasamos por aflicción y usted en ese momento se está rindiendo más a Él porque se está burlando de usted que al Señor para que obre con poder y autoridad. Porque en el mundo tendremos aflicción, dice, porque no nos la pone fácil. O sea, no nos la pone fácil. Por eso es la importancia de usted saber qué evangelio porta y qué evangelio oye, porque el evangelio es Cristo. El evangelio en todas sus facetas es Cristo. ¿Qué evangelio portas? Porque cuando usted y yo perdemos ese evangelio, viene otro y nos pone un evangelio dependiente. Si el pastor no es el que ora por usted, nada acontece. Si a usted no viene alguien y le profetiza, nada pasa. Si a usted otro hermano no es el que le levanta el ánimo, usted no es capaz solo. Si a usted usted y yo tenemos ese poder. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Colóquese sobre sus pies en esta mañana. Alabanza.
Efesios 4:15 dice, Efesios capítulo 4 versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez vuelve y aparece la verdad, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Y mire, usted y yo, a través de las muchas aflicciones, ¿quién no ha vivido una aflicción en su vida? ¿Quién no ha vivido una aflicción en su vida? ¿Quién no tiene problemas en esta mañana? Porque tenemos una listica y una maleta allí para repartir problemas y aflicciones. ¿Sabe para qué? Para enseñarle a usted confianza. Todo eso que se nos presenta, dificultades, situaciones, puertas que nos cierran en la cara, humillaciones, desprecio, situaciones, indolencia de nuestros seres amados, desprecio, mentira de todos ellos, son para que usted y yo fortalezcamos la confianza en Dios. Y esa confianza sea en aquel que nos llamó de tinieblas a la luz, y es Cristo. Bendecimos a quienes nos ven, y que esta palabra sea edificación para todos aquellos que nos ven, nos oyen, que la reciban con entendimiento, con poder, con sabiduría e inteligencia espiritual, y sean concedidas las obras del reino a cada uno de ustedes y todos los oyentes y los presentes en Cristo Jesús. Gracias.